¿Cuántas veces has escuchado la frase, la Iglesia prohibió la Biblia? ¿Cuántos dicen que existen evangelios ocultos, prohibidos, que contienen secretos que jamás llegaron a nuestras manos? La verdad es dura. Por siglos, la verdad de Dios fue perseguida, mutilada, encadenada e incluso quemada. Pero lo más sorprendente es que, aún hoy, millones creen en mentiras disfrazadas de sagrado. La pregunta que arde es inevitable: ¿existe realmente una Biblia prohibida? Y si es así, ¿qué enseñanzas son anatema, malditas, frente a la palabra real? Antes de continuar, te invito a seguir esta cuenta, porque lo que descubrirás aquí no lo escucharás en los altares de moda ni en los discursos suaves. Aquí vamos a desnudar la verdad con historia y con la Biblia en la mano. El pueblo siempre ha tenido hambre de verdad, pero el poder humano ha tenido hambre de control. Durante la Edad Media, las escrituras fueron ocultadas deliberadamente. No cualquiera podía leer la palabra. Solo los clérigos, solo los eruditos, solo los autorizados por el sistema. El pueblo debía conformarse con tradiciones, reliquias y sermones en un idioma muerto. Mientras tanto, los concilios definían qué libros eran inspirados y cuáles debían ser rechazados. Y es aquí donde nace la confusión. Los llamados evangelios apócrifos, las cartas gnósticas, los libros de leyendas, comenzaron a circular. Algunos hablaban de un Jesús que nunca murió, otros de un Cristo casado, otros negaban su divinidad o exaltaban a la madre por encima del hijo. Y la pregunta que se hacía el pueblo era simple: ¿a quién creer? La historia es clara. En el Concilio de Nicea, en el siglo IV, se ratificaron libros que ya circulaban entre las iglesias desde los tiempos apostólicos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya eran aceptados universalmente. Las cartas de Pablo ya eran reconocidas como autoridad. Pero mientras tanto, los evangelios falsos surgían como hongos venenosos. El evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe. Todos ellos escritos en los siglos II y III, mucho después de la muerte de los apóstoles, plagados de doctrinas gnósticas, filosofías paganas y herejías. Su fin era claro: distorsionar la imagen de Cristo. Y aquí está la trampa. Muchos hoy dicen: la Iglesia escondió estos evangelios porque revelaban la verdad. Pero la historia prueba lo contrario. Fueron rechazados porque estaban contaminados de mentiras. La Biblia misma lo había advertido. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice: el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y en Gálatas, capítulo 1, verso 8, está la sentencia solemne: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora imagina esto: un hombre sencillo del siglo XV, que apenas sabía leer, consigue un fragmento del Evangelio de Juan en su lengua. Lee por primera vez: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y descubre que Cristo no es un juez severo escondido detrás de ritos, sino un Salvador personal. Ese hombre comprende que todo lo que le enseñaron por años estaba lleno de sombras. Su mundo se derrumba, pero al mismo tiempo encuentra la libertad. Esa fue la experiencia de miles cuando la Biblia comenzó a traducirse a las lenguas del pueblo. Wycliffe en Inglaterra, Lutero en Alemania, Tyndale en Inglaterra. Todos ellos perseguidos, muchos asesinados, por un solo crimen: dar la Biblia al pueblo. Esa sí fue la Biblia prohibida. No los evangelios gnósticos, no los apócrifos, sino la verdadera palabra de Dios, la escritura inspirada. La pregunta clave que debemos hacernos es esta: ¿qué diferencia a la Biblia verdadera de las tantas obras falsas que han surgido a lo largo de la historia? Esta no es una cuestión superficial ni un detalle sin importancia, porque de la respuesta depende nuestra fe, nuestro entendimiento de Dios y hasta nuestro destino eterno. Primero, la Biblia es consistente. Ningún otro libro sagrado en el mundo posee la unidad de propósito que ella tiene. Fue escrita a lo largo de más de 1500 años, por más de 40 hombres de contextos totalmente distintos: reyes y pastores, pescadores y profetas, médicos y legisladores. Se escribió en desiertos, en palacios, en prisiones y en campos de batalla. Y sin embargo, a pesar de toda esa diversidad, mantiene un solo mensaje central y coherente: la salvación del ser humano en Cristo Jesús. ¿Acaso no es eso una señal de inspiración divina? Si un simple comité humano intenta escribir sobre un mismo tema, en poco tiempo surgen contradicciones. Pero en la Biblia, aunque pasa por siglos de distancia, las voces convergen en una sola melodía.
Segundo, la Biblia es profética. A diferencia de los libros apócrifos o gnósticos, que se limitan a mitos o supuestos dichos secretos de Jesús, la Escritura se atreve a anunciar el futuro con una precisión que desafía la mente humana. Isaías profetizó con siglos de anticipación el nacimiento virginal del Mesías. Daniel describió en detalle la sucesión de imperios, desde Babilonia hasta Roma, como si hubiera visto la historia escrita por adelantado. El profeta Miqueas señaló con exactitud el lugar del nacimiento del Salvador, Belén de Efrata. Ninguno de los textos falsos, ni Judas, ni Tomás, ni Felipe, contienen esa capacidad de anunciar lo que habría de venir. Y es lógico, no eran inspirados por el Espíritu de Dios. Tercero, la Biblia es transformadora. Este es quizás su sello más poderoso. No solo informa, no solo enseña, sino que cambia vidas. Ha derribado imperios de oscuridad, ha levantado a hombres comunes para ser líderes de multitudes, ha dado esperanza a esclavos y consuelo a perseguidos. Cuando se abre la Biblia, algo ocurre en lo profundo del corazón humano, una voz nos llama, una luz se enciende, un poder invisible transforma. Eso no lo logra ningún evangelio apócrifo, porque los escritos humanos se quedan en palabras muertas, mientras que la palabra de Dios es viva y eficaz. En contraste, los libros apócrifos o gnósticos se centran en leyendas fantasiosas, en supuestos secretos ocultos para iniciados, en filosofías que más bien esclavizan que liberan. Hablan de un conocimiento oculto, pero nunca conducen a la luz. La Escritura, en cambio, brilla como un faro en medio de la oscuridad. Como lo proclama el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la diferencia. La Biblia verdadera guía, ilumina y conduce a la vida. Las obras falsas distraen, engañan y terminan alejando de Dios. Aquí llegamos al punto crucial. El enemigo siempre ha querido ocultar, mutilar o falsificar la palabra. En la Edad Media la encadenó. En el pasado la reemplazó por tradiciones. Hoy la diluye con interpretaciones modernas que niegan el pecado, que niegan el juicio, que niegan la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia no puede ser encadenada. En Apocalipsis, capítulo 22, está la advertencia final: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No fueron los evangelios de Judas ni de Tomás los que se prohibieron por miedo a la verdad. Fue la palabra de Dios auténtica la que se prohibió porque revelaba la corrupción del sistema religioso. Fue esa Biblia la que los poderosos no querían que leas. Hoy la pregunta es directa: ¿en qué palabra crees? ¿En las leyendas humanas, en doctrinas que cambian según las modas, o en la Escritura que ha resistido fuego, espada, inquisición y persecución? La Biblia real no está prohibida ahora, pero pronto lo estará otra vez. Los tiempos finales traerán leyes, restricciones y persecución para todo aquel que la crea de verdad. Por eso, abre la palabra hoy. Estúdiala, grábala en tu corazón, compártela. No dejes que la historia se repita contigo engañado. Si este mensaje te abrió los ojos, comparte este video y síguenos, porque aquí la verdad bíblica y la historia se unen para despertar a los que aún duermen. La palabra de Dios no está encadenada. La pregunta es: ¿la tendrás tú, o la dejarás prohibida en tu vida?